Enorme, enorme. Bueno, voy a empezar con el espacio de forma oficial, porque hasta recién estuvimos, Delia, estábamos como calentando un poco motores, y bueno, hoy celebro se me ocurrió básicamente porque en medio de esta pérdida de sentido que vivimos como sociedad, en el cual no se puede pensar con claridad, porque ya no se distingue principios de propaganda, ideas de pareceres, conceptos de opiniones. Y bueno, entonces yo dije, bueno, yo quiero desde mi lugar hacer como un aporte propositivo de valores que construyen caminos y que dan sentido, ¿no? Y esos valores son el valor de la autenticidad, de la creatividad, de la valentía, de la libertad. Y yo creo que Rosario, Agostini, Pepo, yo le digo Pepo, con esta confianza, eh, pero es como que prefiero decirte Pepo, me Está parece muy raro, ¿no? bien, Decirte Rosario. está muy bien. Y, En Twitter soy Pepo. y bueno, y Adelia, ¿no? Son una, una periodista y una escritora, que son mucho más que una periodista y una escritora. La celebro, ¿no? Porque son en común lo que tienen, que son dos comunicadoras que ponen el cuerpo en voz y en pluma. Hoy cuando me desperté de la siesta pensé esto. Ponen el cuerpo en voz y en pluma palabras valientes que el poder de turno quiere silenciar. Esto para mí es no solamente liberador, es un coraje que a mí me hace solamente respetarlas, ¿no? Y admirarlas. Bueno, Bueno, Rosario Agostini es periodista, analista de política, es directora de su radio FM Trentina, que muchos escuchamos y conocimos el espacio por Twitter. Conduce Que Viva la Pepa desde San Salvador de Jujuy al país. Nos ilumina, ¿no? Rosario Agostini nos ilumina. Y, y bueno, y Delia, yo a Delia empecé a coincidir con ella en vínculos y espacios que de forma sorpresiva. Bueno, yo tengo una gran admiración porque aparte de que tiene un conocimiento enciclopédico de todo lo que es la literatura universal, digamos, es escritora, es asesora de imagen, de discursos, de comunicación política, es profesora en la UBA, está especializada en Derecho a la Información, capacita, organiza, enseña. Bueno, es siempre generosa, ¿no? Con todo su conocimiento, ¿no? Bueno, así que nada, bienvenidas a esta que es la celebración de ustedes dos. bueno, primero muchas gracias por la presentación. La verdad que es un enorme placer y un honor que digamos, haya quienes se sienten iluminados por la palabra, por lo que hacemos. La verdad es que en mi caso simplemente es mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor que me sale y bueno, nada, un millón de gracias a todos los que están acá, a Delia por compartir este espacio, a vos por celebrarnos y por supuesto a todos los que están, insisto, que están acá para escuchar, es una cosa increíble, hay nombres que veo por ahí que están conectados que son muy impresionantes. Así que gracias. Bueno, después le daremos palabra a estas personas que vienen a escuchar, porque a mí este espacio me gusta que es un espacio de escucha, de reflexión, porque también necesitamos sostenernos, ¿no? Esos Seguro. valores que yo destaco sirve para sostenernos. Delia, ibas a decir algo.
Primero voy a decir que uno queda indefenso frente a los elogios. Esto es Sí. como los regalos, ¿no? Nos encanta recibirlos, no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Pero a uno le da como esa alegría y timidez, esa mezcla imposible de separar, pero que nos ocurre. Así que yo te agradezco tus palabras. A Peponila le agradezco su palabra de todos los días, ¿no? Más allá de compartir este espacio que para mí es un honor. Y también, ¿sabes qué? Yo celebro que vos celebres. A mí me parece que esto nos falta, ¿no? En esta sociedad de hoy donde estamos todo el día en la batalla, en la pelea, digo, y desde muchos lugares, desde las redes inclusive. Yo realmente cuando vos propusiste este espacio, celebro que recuerdo que el primero era de lo pérfido y estuve ahí a las 2 de la tarde en medio de todas mis tareas, los tenía como esa hermosísima música de fondo. Y yo decía, qué lindo poder darse el lujo de celebrar, a quien sea, más allá de que esta vez nos tocó, en mi caso, exageradamente a mí, en el caso de Pepo no, pero me parece algo muy celebrable tu celebración. Así que yo te agradezco porque, así como lo comentaste vos, nosotras nos hemos empezado a encontrar aleatoriamente en diferentes espacios que ya compartíamos seguramente de antes, pero a tener nombre y a tener fundamentalmente algo que falta en el mundo en general, y es conversación. Hemos empezado a conversar. Recuerdo que de las primeras veces que nos vimos, en un determinado momento nos pasamos, teníamos el WhatsApp y te dije, ¿te puedo llamar? Porque eso es lo que falta, eso es lo que hace buena la vida y lo que hace que los grandes encuentros sean realmente grandes encuentros, y es esa posibilidad de conversar de verdad, no de que alguien hable y el otro también, de conversar, de que algo pase entre esas personas. Delia, muchas gracias. Bueno, esto es traición, me haces emocionar. Saben que el lunes que viene, vamos a tener 15 días un poco temáticos. El lunes que viene, lunes 29 a las 19 horas, va a estar Pablo Reachopi, que bueno, Pepo lo conoce perfectamente, que es el director de la serie, de la docuserie de Jujuy Desoído, ¿no? Sobre las víctimas de Milagro Sala. Así que nada, los invito a todos, antes de abrir el espacio, quiero contarles esto, ¿no? Que el lunes también vamos a celebrar gente valiente, ¿no? Y hablando de eso, va a haber un momento especial que nos va a regalar Delia, cuando cuadre, cuando sea el momento indicado, que nos va a leer uno de sus textos, sus miniaturas literarias de 500 palabras, que para mí que es mágico, ¿no? Así que bueno, nada, empezamos. Rosario, te quiero decir que desde que iba a la Pepa, no te puedo escuchar todas las mañanas, pero cuando tengo una mañana a las 10, ¿qué sentís desde allá, desde Jujuy? Sabiendo que te escuchamos de todos lados, de todos los puntos del país, te estamos escuchando y estamos pendientes de vos y de tu claridad, ¿no? Wow, es a ver, yo trato de no darme cuenta de eso, es decir, incluso no me doy cuenta de eso, básicamente. Yo solo alguna vez cuando le quería hacer una entrevista a Macri puse, soy como la película de Julia Roberts, soy apenas una chica esperando entrevistar a un expresidente, y es más o menos eso, soy apenas una chica común haciendo lo que me gusta con una pasión enorme. Para mí la palabra celebrar, como dijo Delia, es hermosa, y yo recién me doy cuenta que cada mañana de mi vida yo celebro mi radio, celebro mi espacio, celebro la libertad, que me costó mucho conseguir, que me costó mucho lograr, pero que es una celebración cada mañana. Yo digamos, no me doy cuenta, no percibo, no,
y no trato de, nada, de pensar que nos escuchan 33, como siempre nos reímos en la radio, porque cuando arrancamos con nuestra radio, nosotros hacíamos que nuestros oyentes se enumeren, y entonces iban mandando mensajes, decía, soy el 1, soy el 2, Ah, soy el 3. Y todas las mañanas creo que solo nos escuchan 33, y que son mis amigos en realidad, y eso me parece también que me genera una enorme libertad. Yo cuando me siento en la radio, es como, nada, simplemente soy yo, digo, así como si nos juntamos a comer un asado o a tomar una cerveza o a tomar un café, van a ver que soy la misma, que es eso, que soy yo puesta ahí sentada, pero que sos auténtica, sí, que con es uno de los valores que yo celebro, Pepo. Escuchame una cosa, Pepo, yo tengo una teoría, pero sí, quiero que me digas, a ver, ¿por qué le pusiste que iba la Pepa a tu programa? porque tiene que ver con la celebración de la Constitución de España. Ustedes saben que la Constitución de España se jura el día de San José, y cuando estaba prohibida la Constitución, los españoles gritaban que viva la Pepa, digamos, en honor, y para que además no ser detenidos y demás, le habían puesto Pepa a la Constitución porque se había jurado el día de San José, que es Pepe, digamos, ¿no? Entonces, como yo creo fundamentalmente en la Constitución de la Nación y creo que nos hace falta volver hacia esa ley madre y respetarla, y honrar también los valores que allí se expresan, incluso en el preámbulo de la Constitución. Decidí que el nombre del programa tenía que ser Que Viva la Pepa, que parece otra cosa en realidad, pero que históricamente tiene ese sentido. Bueno, históricamente Fernando VII prohibió, ¿no?, Exacto, la Constitución, claro. la derogó, y prohibió la frase, decir la frase que viva la Pepa, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa fue la primera constitución que se otorgó, digamos, se otorgaron los españoles, que estableció la división de poderes, ¿no? La Sí, sí. libertad de industria. Y nada, yo sabía que era por eso, pero porque vos sos adorás, amás la Constitución como yo, como Delia, como muchos de acá que somos tan republicanos. Y nada, ¿no? Esta Constitución, la de 1812, del 19 de marzo, en Cádiz, digamos, como que terminó con los privilegios, ¿no?, del antiguo régimen. Bueno, es que ese Y es el creo, sentido absoluto, ¿no? Y me parece que si tenemos que volver, yo voy a contar una intimidad acá. Yo soy tan fanática de la Constitución que, bueno, en realidad cuando tuve que recibirme, digo tuve porque ya al último no me daba más ganas de recibirme, ya no me daba más ganas de estudiar, no me daba más ganas de nada. Decidí hacer un análisis semiológico del preámbulo de la Constitución. Bueno, esto era absolutamente, digamos, disruptivo, porque yo me recibí en el año, hice la tesis en la década del 90, y entonces mi profesor me decía, ¿pero en serio vas a-?" porque nadie hablaba de la Constitución en realidad, porque además se había reformado y qué sé yo, y ya como había pasado de moda hablar de la Constitución, y me acuerdo haber estudiado mucho Alberdi para poder interpretar nuestro preámbulo desde el punto de vista semiológico. Fue un enorme placer estudiarla, y creo que la quise más aún cuando la estudié, así que nada, creo que esa construcción, ¿no?, de normas, de valores, de equidad, etcétera, bueno, todavía falta mucho conocerla, creo yo, me parece. sí, la igualdad ante la ley, Claro, tal cual, tal cual, la igualdad ante la ley, ¿no? Eh, definitivamente. Vos sabés que, bueno, Delia fue muy valiente, ¿no?, cuando hizo la coautoría del libro Asesinaron al fiscal Nisman. Y yo me preguntaba de dónde sacaste esa fuerza, ¿no? Porque en ese momento, tanto vos como Waldo, o sea, estaban enfrentando un nudo gordiano de poder Mira, que los ponía.
¿Vos cómo te sentís con eso? ¿Por qué, no? Mira, yo lo dije desde el inicio esto, a mí no me pareció nunca un acto de valentía. Eh, digamos, un acto de valentía me parece tirarte en paracaídas en algún lado, y acá me parecía que era lo único que se podía hacer, era ponerle palabra, porque un poco es lo que hago. La realidad es que obviamente el libro es de Waldo, ¿no? Y yo tuve el enorme placer de escribirlo y compartirlo con él, porque lo viví con él, porque nos conocimos desde antes de ese momento y tuve, digamos, lo compartí incluso desde la vivencia diaria y cotidiana, y viste cuando vos hablas con alguien por teléfono y te indignás. Para mí era hacer pública nuestra indignación. En ningún momento tuve miedo, me lo han preguntado muchísimas veces, y mirá que la persecución eh, existió, quiero decir. Acá en Twitter, Por eso te preguntaba, Delia. sí, acá en Twitter y seguramente alguien que no debo tener bloqueado y demás, me ha hostigado, ha buscado mi legajo, me ha denunciado, me han preguntado quién me pagaba qué cosa y qué no, cuando más, bueno, básicamente lo que yo hago es público. Y si no, digamos, uno también tiene el derecho de hacer lo que quiere. Lo que pasa que, bueno, la libertad es un problema para muchos, para algunos no, pero para muchos lo es. Y la verdad es que para mí no fue un acto de valentía, fue poner en palabras algo que era síntoma. Vos sabés que yo no soy una persona que suele ir a muchísimas marchas, no es algo que hago frecuentemente. Y sin embargo, cuando muere Nisman, lo estoy diciendo como benevolentemente porque es cuando lo asesinaron a Nisman, pero no fue ese día, sino el anterior, yo agarré mis hijas, que tenían la misma edad que las chicas de Nisman, y las llevé conmigo tanto a la puerta de la AMIA, digamos, a hacer la caminata después, el día de la lluvia, aquel día de los paraguas. Recuerdo a mi nena chiquita empapada y yo pensando todo el tiempo en esas chicas, en la justicia, en el país, en lo que significaba para un país que aparezca muerto un fiscal, incluso desde los términos, si querés, más objetivos, ¿no? Y yo lo digo y siempre tengo el honor de que Leuco me cita, todos sangramos como país por la herida de Nisman y no hay manera de que eso no ocurra. Incluso creo que por polarizarlo en términos de los dos lados de la grieta. Es una herida de la que no nos vamos a curar nunca, básicamente porque han tratado de tapar la verdad, básicamente porque hay cosas que no se van a saber nunca, así como enchastraron la escena del crimen, enchastraron la moralidad y la dignidad de una sociedad también. Porque, bueno, si quien fuera o quien no fuera tenía el gobierno de ese entonces la obligación de investigar, de dejar que se investigue, de no entorpecer la búsqueda, de acompañar a quienes buscaban la verdad. Y por eso te digo, para mí no fue un acto de valentía, quizás fue un acto de inconsciencia, si lo querés, pero para mí había que decirlo, no dudé. De hecho, el libro era de Waldo, cuando Waldo me dice, yo quiero la honestidad de decir que lo escribimos juntos, porque lo escribí con vos, y yo tenía ganas, y no por el afán de la figuración, que uno puede saber que en otros momentos se te puede poner en juego, sino porque yo quería decir eso, digamos. Nisman era una causa que me atravesaba de parte a parte, como ciudadana, no como judía, porque, viste, también es fácil que esto se confunda. Y digo, Es como ciudadana. importante ese matiz, Delia, que lo hagas porque todos los que amamos la justicia, más allá de nuestra identidad, que literalmente asesinen a un fiscal nos pone en peligro a todos, ¿no? Nos expone a al poder judicial ausente, prácticamente ausente que tenemos, ¿no? Estaba pensando que son cosas que se hacen porque no hay otra opción, ¿no? Tu corazón te dice, te llevan. Y yo creo que por lo que contás, fue el caso. Es como que no había otra opción, no podías no hacer esto, digamos. Mira, vos sabés que Benedetti lo dice sobre el amor, y yo lo digo sobre la pasión en general. Benedetti dice que cuando uno se enamora, el miedo se convierte en osadía. Yo no sé, porque no sentí ese miedo, sino sentía
viste, la pasión de investigar, de buscar, la indignación. Yo recuerdo una escena que hemos vivido con Waldo, cuando nos estaban explicando, incluso para explicarnos algunas cosas, nos ponen un arma medio, no de juguete, pero descargada en la cabeza para que entendamos la dirección en la que iba la bala. Waldo siempre cuenta que recuerda mi cara, porque claro, yo creo que no había visto un arma en toda mi vida, y cuando te la ponen en el cuello y te agarra un escalofrío, y vos decís, todo esto pasó de verdad, un tipo que estaba expuesto públicamente, que todo el mundo estaba esperando en el Congreso y no importó nada, y gatillaron. Entonces, la verdad es que hay un momento en el que tenés que hacerlo, porque lo sentís, porque así te sale, porque así ocurre, porque fuimos caminando, y digo, fue un camino, pues yo recuerdo el momento en el que Waldo dijo las palabras en el cementerio, digo, esta cosa de ir conversando con él todo eso y de ir viviéndolo conjuntamente, y la indignación del silencio. Yo era dirigente de una institución judía en ese momento, y yo le mando una carta a la DAIA, bueno, yo, digamos, en nombre de una institución, no yo Delia solamente, sino firmada con el tesorero y con el secretario de ese momento, y mandamos una carta pidiendo por favor a la DAIA que no hagan silencio, porque estaban haciendo silencio, porque había que levantar la voz, porque si algo no se puede hacer cuando te quieren callar, es quedarte callado, justamente es lo contrario. Y recuerdo que además, bueno, lo llamo Waldo porque tenía una relación personal también, y le digo, che, salgan a decir. Y yo sabía que Waldo era la única persona que salía a hablar. Le digo, salí a hablar igual porque acá la gente tiene que saber qué es lo que está pasando, tiene que saber más detalles. Y todos nos hacíamos preguntas, porque por supuesto, digamos, yo en ningún momento dudé que lo habían asesinado, pero sí hay un momento en que te corres y decís, che, pero a ver, ¿pudo haber sido otra cosa? Escuchemos, miremos la escena, investiguemos un poco más, hablemos con quien hay que hablar. Y bueno, obviamente y tristemente todo fue confirmatorio. Me hubiera gustado que no, digamos, porque en última instancia, si hubiera sido un suicidio, hubiera sido una decisión, ¿no? Seguramente tendría razones. Pero bueno, el caso es que no. Hay muchas pruebas de que no lo fue. Pero bueno, eso. Bueno, Delia, vos ahí es de las personas de buena fe, digamos, primero quieren saber para poder después confirmar y afirmar una postura. No es una posición fanática, ideológica, sino abrazar la verdad, ¿no? Sí, exactamente. Abrazar la búsqueda de verdad, ¿no? Yo digo, a veces no llegas a la verdad y no importa. Es como todo, la identidad es la búsqueda de la identidad, la verdad es la búsqueda de la verdad, pero ir acercándote por lo menos a eso que uno quiere tener como material para aseverar o para confirmar o para decir. Bueno, esto Rosario lo sabe también porque cada mañana está ahí jugándose la vida por la verdad. Y seguramente, como ella decía recién, ¿no? No importa si son 33, 40, 1.000.000, da igual, ¿no? Los que damos clases, los que hacemos radio, sabemos que da igual si hay 1 o 100. Y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que uno no había dimensionado. Cuando yo estudié comunicación, el paradigma comunicacional, se pueden imaginar todos que era totalmente otro. Como todo, ¿no? Estudié educación en un aula donde ya tampoco ya no existe, pero lo que ocurre es que cuando uno tiene respeto por los demás, da igual si hay uno solo escuchando. Y las redes hoy pueden multiplicar algo que decís en un pueblito en el día de la ensalada rusa, y eso puede ser viral. Quiero decir, hoy encima esa parte que no dimensionábamos, encima tiene esta cosa de poder propagarse hacia todas partes. Entonces, no hay ni comentarios que no se tengan que tener en cuenta, ni medios menores, y no hay ni pocos ni muchos oyentes. Hay oyentes que uno respeta o no respeta, listo. Para mí se divide en eso. Yo bromeo también, Rosario, nosotros tenemos un programa con Ricardo Sáenz todos los viernes, y también al principio bromeábamos que estaban nada más que nuestros amigos. Y después, yo te escucho, para mí empieza el fin de semana, el viernes a las 4 de la tarde con tu programa. Haceme el cuento, por FM Babel. Perdón, paso el chivo. Gracias. Sí, y yo interactúo, ¿viste? Porque estamos realmente, y a mí me sorprende, a veces me han sorprendido comentarios o gente que nos decía que nos escuchaba.
nosotros lo hubiéramos hecho tan solo para nosotros dos. Sí. Quiero decir, viste cuando haces algo que de verdad amás y que te guste, que lo disfrutás, y haber alcanzado con eso. Pero bueno, desde luego que nos encanta que escuche la gente y que interactúe y que discuta. Y hay algo que a mí me pasa y me sigue pasando y creo que voy a seguir haciendo radio hasta que me deje de pasar. Y es que siempre que preparo un tema, preparo un montón. Bueno, Rosario Pioli, vos sabés cuánto preparó. Lo sé. Y sin embargo, siempre hay un oyente que me dice algo que yo no sabía o que no había buscado o que ni se me había ocurrido. Y eso me parece fascinante. Eso me parece maravilloso. Supongo que porque a los que nos gusta hablar, nos gusta aprender. Y a mí sigo haciendo las cosas cuando todavía me falta mucho para aprender, no cuando lo sé todo. Vos sabés que ayer partió Antonio Escotado, que es un maestro mío, yo desde el 2001 que lo leo, y él dijo que quería ser recordado con esta frase: intenté ser valiente y aprendí a estudiar. Una de las eminencias de Hispanoamérica, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Intenté ser valiente, y aprendí a estudiar. Claro. Somos siempre alumnos, ¿no? Somos siempre estudiantes. ¿Sabés, Pepo? Sí. Quiero decirles a los que están en el espacio que yo a Rosario le digo Pepo, como yo me llamo Rosario y tipo, me resulta raro decirle a otra persona Rosario. No es por confianza, es cariño, es apelativo cariñoso. No pasa nada. ¿Sabés, Pepo, que el otro día te escuché en un espacio, Sí. en un espacio que te emocionaste porque hablabas de la impotencia frente a las organizaciones internacionales, ¿no? De las cosas desde Amnistía hasta organizaciones que se movilizan por causas ciudadanas a nivel global. Y sabés que, bueno, pedí el micro, no me lo dieron. Y quería decir, es verdad lo que dice Rosario, es verdad lo que está diciendo, porque cuando vos sabés que yo hice activismo ciudadano en Roma. Ajá. En Roma, a nivel europeo, estuve haciendo activismo ciudadano por el tema de representatividad, todo el movimiento que se produjo en el 2011 y 2012, ¿no? Sí. Y yo conocí un montón de gente allá de Roma, ¿no? Ajá. Y cuando les empecé a contar lo que vos publicabas, comentabas, las verdades que se empezaban a saber, y cuando se empezaban a victimizar, el relato oficial era Milagro Sala era una presa política, todo mi Facebook romano se transformó en una reivindicación al Milagro Sala. Yo les escribía, chicos, no es verdad, esto no, pero lo está diciendo Amnistía. Claro. Lo está diciendo sí, Human Rights, Vaticano, todos. Sí. Y ellos que fueron compañeros míos de la calle, en la calle, no me creían a mí, ¿no? Bueno, a ver, hay una cosa ahí que recién dijo Delia, me parece importante destacar. Muchas veces hay situaciones de enorme silencio, o silenciados, o silenciadas, que te revelan, ¿no? A mí me revela también el silencio, es decir, cuando alguien te quiere callar o acallar la voz, o callar tu voz, o que no se escuche, que no se sepa, o gritar más fuerte para que quede ese argumento. A nosotros nos pasó como jujeños, y también tomo, ¿no?, las definiciones de Delia respecto de la valentía. Yo cuando lo dije el otro día en el otro espacio, y lo repito hoy, después de haber visto Jujuy desoído, los 4 capítulos, me impresionó mucho, porque en realidad creo que cada uno de nosotros, de los jujeños, ¿no?, de los que vivimos en Jujuy, guardábamos un pedacito de la historia, o alguna anécdota, o alguna historia para contar, y ver todo junto, todo ese
esa construcción junta me impactó mucho, porque creo que ninguno de nosotros nos dábamos cuenta realmente en dónde estábamos, lo que nos pasaba, realmente la dimensión que tenía eso que nos pasaba. Delia hablaba de la muerte, del asesinato del fiscal Nisman, yo recuerdo que el día que lo mataron, que leo por primera vez el Twitter de Damián Patcher, yo le dije, estaba conmigo Florencia Pedraza, Flor, que es mi socia y compañera y amiga, me dice, no puede ser que haya muerto Nisman. Yo, en mi incredulidad, pero porque era absolutamente increíble, dije, nadie muere en las vísperas, es imposible. Y esa noche, las miradas diferentes, ¿no? De Delia y mía, yo pensé como periodista, ¿no? Es decir, mi razonamiento fue hacia eso, ¿no? Primero fue hacia la muerte de una persona, de alguien, digamos. O sea, ¿cómo puedes asesinar a alguien? Primero eso. ¿Cómo puede alguien haber asesinado a uno de los fiscales más importantes de la Argentina, de la República? ¿Y cómo lo pueden haber asesinado el día antes de ir al Congreso? Digo, era como todo inverosímil, era imposible de entender. Y pensé como periodista y lo primero que se me ocurrió, Florencia siempre fue muy macrista, siempre, desde siempre, a la distancia, creo que era la única en Jujuy que era macrista en aquellos tiempos, le dije, hoy le entregaron la presidencia a tu Mauricio Macri. Le dije, pero haciendo una lectura política, ¿no? De la político-periodística, digamos, de la situación. Luego fuimos a la marcha nosotras somos militantes de la verdad, digamos, de alguna manera, para decirlo, ponerle un título. Nos fuimos a la marcha de la noche de la lluvia. Yo venía de una parálisis facial y el frío me hace mal y todas esas cosas, y hacía tanto frío, me acuerdo que fuimos muy temprano, estábamos conmocionadas, eh, me acuerdo de esa marcha con tanta, estaba tan conmovida y es una cosa increíble que muchos de nosotros estuvimos esa misma noche sin conocernos, o sea, esa misma tarde sin conocernos, sin saber quién era el otro, sin importar las religiones, las creencias, nuestros orígenes, etcétera, solo por buscar justicia y verdad. Es decir, era imposible pensar que en la Argentina mataban al fiscal más importante de la República en ese momento. Entonces, eh, y era una sensación de que no nos callen, que no silencien la voz de ese fiscal y sobre todo la búsqueda de la justicia. Bueno, lo que nos pasaba en Jujuy y lo que nos sigue pasando de alguna manera es que de repente nos encontramos que somos una ciudad, una provincia marginal, en un país, digamos, centrista, ¿no? Y donde el poder de lobby a nivel internacional y nacional lo tenían organizaciones que no nos conocen y que creen que todo termina en la General Paz y que creen que una marcha en la Plaza de Mayo puede reemplazar los sentimientos de todo un pueblo. Digo, esto que vive el kirchnerismo con una marcha a la Plaza de Mayo el día miércoles fue lo que nosotros vivíamos recurrente y sistemáticamente cuando en las urnas acá se le dijo que no a Milagro Sala y de repente las marchas se hacían en Buenos Aires pidiendo la libertad de Sala y acá no marchaba nadie. Sí, Había un delirio, ¿no? La pérdida de sentido que yo exacto, mencionaba. hay como una invisibilización, no sé si está bien el neologismo, de nosotros. Y sentir que le gritás al televisor, que le gritás a la radio. Yo recuerdo a periodistas a quien yo respetaba, a quienes yo respetaba, qué sé yo, de gritarle al televisor porque no nos escuchaban. La sensación de, ¿por qué opinan de nosotros si no nos conocen, si no saben, si no vinieron? Amnesty Internacional fue una falta de respeto al pueblo de Jujuy. Yo fui personalmente con Gaby Levinas, esto lo conté en el otro espacio, lo vuelvo a contar porque muchos no estuvieron a lo mejor. Con Gaby fuimos a Amnesty a hablar con esta señora que nunca sé el nombre, que hizo unos anteojos muy raros para la época, y yo lloré de impotencia, sentí que no me querían escuchar, que no les importaba la verdad, que les importaba el relato. Le escribí una carta al Vaticano, al Papa por el que lloré cuando lo que también se hizo viral mi llanto lo nombré. Yo me llamo Rosario del Huerto, es decir, más católica imposible. Digo, soy católica, cristiana, creyente absolutamente, y mi enorme
no sé si llamarlo desilusión, no sé, cuando él se sacaba fotos con ella y le mandaba rosarios y le mandaba cartas y no sé qué, yo escribí una carta acá desde mi diario, mi pequeño diario, tratando de gritarle al mundo que el Papa estaba sosteniendo a una delincuente que nos había oprimido, que había golpeado, que había torturado, que había violentado los derechos humanos, que había cometido las peores aberraciones, digamos, estaba defendiendo a Barrabás. Entonces, y todo un pueblo le decía que no a ese Barrabás, mientras él, el ministro de Dios en la tierra, ¿no? Eso creemos los cristianos, digamos, el Papa es el ministro de Dios en la tierra para nosotros los católicos. Me decía, no puede ser, no puede ser. Y le escribí una carta desde la impotencia más absoluta y desde la invisibilidad total, porque vuelvo a decir siempre, yo me divierto con esto de que cada vez que alguien me cita y lo cita el Papa o lo cita, no sé, cita algún famoso, ese famoso me anda googleando a ver quién es Rosario Agostini o Peponila. Entonces, siempre me imagino un meme, digamos. Que después, bueno, esa carta fue publicada por Infobae y demás, después termina el episcopado o a través del obispo llamándome, qué sé yo, no me importa, pero digo, nos pasaba eso, y esto de la valentía, no, a ver, comparto con Delia, no lo había pensado, sí, ser valiente es tirarse con un paracaídas, es cierto, yo jamás me tiraría con un paracaídas, me muero el susto, pero creo que uno termina haciendo cosas eh, por pasión, eh, sin medir las consecuencias. Es la pasión por la verdad, por contar la historia, lo que te lleva a veces a lugares, a veces impensados, por supuesto. Yo jamás me imaginé que un día iba a estar en un espacio de Twitter, yo qué sé, y que iba a haber gente escuchando y que le pareciera interesante lo que yo diga. Digo, yo soy de una ciudad muy chiquitita, para colmo vengo del campo, imagínate. Digo, jamás me imaginé eso, y que un día te escuchen, y que dejes de gritar porque te escuchan, es impactante, es muy impactante. En mi vida es muy ¿Sabes? impactante, sí. ¿Sabes, Pepo, que hay como el paradigma cultural que habita en este momento a nivel global es un paradigma posmoderno, ¿no? Sí, sí. Posmoderno identitario, donde se aplica como un relativismo sobre los hechos y el único pivot es la identidad, ¿no? No importa si sos victimaria, importa si sos colla, Tal cual. entre comillas. Y esto es una cosa que ha alcanzado las instituciones a nivel internacional, hasta las más altas. Bueno, en las globales, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, está integrada estrictamente por los países que los violan sistemáticamente, como la Comisión de la Mujer. Lo integran estrictamente los países que violan todos los derechos individuales y las libertades de las mujeres. Entonces es como que no es solamente un fenómeno local, sino que estamos hablando de un fenómeno que hay un sentido que se aplica de forma superficial, ¿no? Como una dialéctica que dice incluir pero excluye, ¿no? Una dialéctica que defiende victimarios en vez de a las verdaderas víctimas, ¿no? Y vos desde ese lugar de Jujuy, de ese pequeño lugar que vos decís que ocupás, das esa batalla por el sentido, ¿no? Sí, sí, porque yo soy parte de este pueblo. A ver, es muy raro, es muy loco todo lo que nos pasa, porque primero, claramente las organizaciones internacionales y las organizaciones de derechos humanos y quienes hacen lobby, Berbisky, Carlotto, todos ellos, por Milagro Sala, no conocen, por ejemplo, lo que significa ser colla. Ser colla es como que yo te diga, a ver, sos argentino, ok, soy argentina, pero en realidad soy jujeña, o en realidad soy salteña, o en realidad soy tucumana, o en realidad soy, no sé, porteño, o en realidad soy bonaerense. Digamos, la nación colla se constituye, bueno, acá hay escuchando gente que sabe mucho más de eso que yo, pero
vos tenés los Omahuacas, los Aymaras, etcétera. Digo, cada uno es una etnia dentro de la nación Colla. Y la nación Colla, la verdad es que es bastante contemporánea en la historia de la América del Sur, ¿no? Hay una especie de romantización y además de utilización de conceptos no profundizados que tiene que ver con, insisto, romantizar a etnias o a, no sé, a identidades. Y yo quiero recordar que, a ver, acá los incas cometieron o sea, eran asesinos los incas, por ejemplo. Pero Claro, es como una idealización, ¿no? sí. Como es un concepto como clasista Sí, hay una y racista romantización. en nombre de la inclusión, ¿no? Porque es Tal cual. el salvaje es como el concepto de Rousseau, ¿no? Del Sí, el hombre bueno. Ah, es sí. salvaje, entonces es bueno. Es bueno naturalmente y no lo es. Digamos, no hay eso, no hay gente buena y buena totalmente mala, ¿no? Son civilizaciones, son creencias, son Hay valores distintas distintos. culturas, claro, Claro, claro. totalmente. Acá se vivían peleando los Omahuacas contra los Aymaras, se oprimían entre ellos, los usaban de esclavos unos a otros. Digo, acá pasó de todo antes de la llegada de los colonizadores. Pero bueno, digo, hay una mirada romántica y donde se justifica la violencia, se justifica el robo, se justifica la opresión. Eso es increíble de parte. Yo a Amnesty y todo lo demás, bueno, ya está, di las batallas que tenía que dar y creo que lo hice sin darme cuenta incluso, pero a mí me duele profundamente de la Iglesia Católica, me duele tremendamente porque, a ver, nosotros como cristianos, digo, vos tenés que aliviar el dolor no solo del pecador, sino también del que ha sido víctima del pecado, ¿me explico? Porque si no, bueno, liberemos violadores, liberemos asesinos, porque son pobre gente, porque no sé qué, producto de esta sociedad, yo qué sé. Y mientras tanto las víctimas no tienen el consuelo que sí tienen los victimarios. Es increíble cómo se ha tergiversado todo, se ha construido un paradigma, insisto, de romantización de las, digamos, de la violencia, del robo, de la apropiación incluso cultural, porque Milagro Sala no es Colla. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Milagro Sala es una más de nosotros. No tiene origen, no se le conoce el origen étnico ni aymara, ni omahuaca, ni huichini, no se le conoce, digamos. Yo mañana me paro acá, me pongo, no sé, me disfrazo y puedo decir, mira, yo soy Colla. Digamos, ¿quién me va a discutir? Y claro que se puede discutir. Si yo, mis abuelos, todos mis abuelos bajaron de los barcos, digamos, pero si de repente, como soy medio oscura y como, bueno, hablo medio así, y me puedo inventar, me disfrazo y cometo las peores atrocidades, y entonces el Papa se saca una foto conmigo, me manda un rosario, me manda una carta, y Amnesty dice que soy una pobre víctima, y Human Rights también dice lo mismo, y Berbisky y Carlotto, de un nivel de injusticia, de desconocimiento, de romantización de conceptos equivocados, que realmente a mí me asombra profundamente, y creo que acá también hay, obviamente, una cuestión de recursos, de dinero, porque no creo que Claro, haya nada gratis. Claro, es como una apropiación de las banderas para construir y sostener poder, ¿no? Yo de regreso, cuando estuve viviendo muchos años fuera, alguna vez voy a contar por qué me fui. Estaba bueno, yo estudié Derecho, siempre me metí a estudiar Derecho por temas de derechos humanos, por el tema de Derecho Internacional, Sí, y bueno, yo los 24 de marzo siempre era ir a la plaza. claro. Regreso, estoy acá en el marzo ponele del 2014, voy a la plaza, acá en Bahía Blanca, y encuentro que hay dos marchas, una marcha paralela, pues yo realmente viví en el exterior y viví colgada me dediqué a vivir en los lugares donde estaba, ¿no? No estaba todo el tiempo pendiente De Argentina. de Argentina, ¿no? Y aparte, como me agarró la crisis del 2001 fuera, el 2002 y todo eso, yo realmente no entendía nada y no confiaba en el media, ¿no? Que yo le digo, y vos sabés, sentí
vos que sentí como que me sentí perdida, que estaba como que se me rompió una coordenada espacio-tiempo, y cuando vi que mis referentes en la universidad, y también, bueno, yo tengo una familiar desaparecida, Sí. ¿no? Yo me sentí ofendida cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo que la causa de ella era la causa de los desaparecidos. Yo me sentí personalmente ofendida, porque los desaparecidos no son un ente difuso y que es una sola cosa, sino que son cada persona tenía una historia y no eran todos jóvenes idealistas o montoneros. Claro, O sea, sí. era como decir, bueno, hay gente que desapareció porque sacaron nombres de mesa de torturas, o sea, o por intereses o por lo Sí, que sí, hace con propiedades, o sea, tal cual. y todas esas cosas, ¿no? Y vos sabés que yo vi y sentí que los organismos que eran referencia de todos nos habían abandonado. Tal cual. Sí, Y yo sentí como una indefensión, ¿no? Y yo, por más Estela de Carlotto, por más todo lo que sean todos, yo no puedo estar con gente que es cómplice de gobiernos autoritarios de corte fascista. Yo, o sea, mi buena conciencia no me lo deja. A mí me dejaron de hablar, todos mis amigos de la infancia, porque son todos kirchneristas, me dejaron de hablar. Digo, bueno, ¿qué le Y vamos a sí, hacer? Pero bueno, yo creo que hay que, a las cosas, a las palabras, a los conceptos, hay que darles de nuevo un sentido, ¿no? Pepo, Delia, o sea, como que empezar a hacer, a señalar que determinadas cosas significan eso y no significan estar al servicio del poder o para el poder. Y bueno, no la- sé. Disculpen que me no, 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 no. emocioné, chicas, se me puse a hablar de mí y yo las quería celebrar a ustedes, pero es como que... Solo quiero sumar una cosa a lo que estaban diciendo, y es que me parece que con el tema de las mujeres pasa más o menos lo mismo, ¿no? Eh, Milagro Sala no es Colla, eh, y si lo fuera, por Colla no tiene el derecho de hacer cualquier cosa, del mismo modo que por ser mujeres no podemos hacer cualquier cosa. Una no es buena por una condición que tiene. Y no lo quiero poner en términos de buenos o malos, pero quiero decir, tener una condición no te hace, hay dentro de las mujeres de todo tipo, hay dentro de los collas de todo tipo, entonces no se puede pensar en lo genérico como si eso te diera un manto de impunidad para hacer cualquier cosa. Yo creo que siempre las luchas, por supuesto, al inicio o en determinados momentos de la historia, tienen que ser un poco, voy a decirlo coloquialmente, pero exageradas para ir ganando un lugar. Y está bien que así sea. Digamos, ha ocurrido en todas las luchas a lo largo de la historia. Ahora, una cosa es eso y decir, bueno, qué sé yo, a mí la paridad me parece que está bien en este momento, pero que en realidad es injusta, porque una no debería tener un cargo porque es mujer, debería tener un cargo porque es la mejor haciendo lo que está haciendo. Pero como la historia ha denostado en muchos sentidos a la mujer, bueno, está bien que en este momento este sea un criterio y está bien que lo usemos también para poder entrar. Ahora, si una entra por paridad, también tiene una cierta injusticia con una misma de decir, bueno, no sé si esto es porque yo hago también esto o porque necesitan el cupo femenino. tal cual. Entonces, esto me parece que aplica en todas las identidades. Uno no es bueno por la identidad que tiene. Uno es bueno o es malo por lo que hace, por sus acciones. Lo que determina la vida de uno y la mirada de uno es lo que uno hace y lo que uno deja de hacer, porque no es solo lo que uno hace. Cuando uno se calla, está haciendo algo que es tan malo como decir. En la época nazi, tanto Hannah Arendt como Hans Jonas, unos filósofos, digamos, que han tenido que exiliarse de la Alemania que los expulsó sencillamente por ser judíos, los dos decían, el problema no fue de la gente que hizo algo solamente. El problema también fue de los que se callaron y podían haber hablado, de los que podían hacer algo y se quedaron callados y dieron vuelta la cara, hicieron silencio. El problema fue de los intelectuales. Y hoy también tenemos en nuestra Argentina el problema de los intelectuales. Miren, yo edité un libro de Nisman, de otro autor, y se presenta ahora, el lunes que viene,
y no encontraba librería para presentarlo, porque era de Nisman el tema. Qué Y increíble. estoy hablando de algo tan simple como eso, ¿eh? No, mira, el libro de arte sí, te lo presentamos acá, pero el de Nisman no. Y no te lo dicen tan así, lo estoy poniendo un poco absurdamente, ¿no? Lo Deli, llevo como... Deli, Bueno, por eso quiero contar algo. Yo tengo un libro escrito sobre Milagro Sala y no encontramos quién lo quiera editar. No encontramos, porque es Milagro Sala. Y cuando se hizo bueno, te lo va a contar Ratiopi, Pablo, cuando se hizo el documental, en los títulos no figura, por ejemplo, la gente técnica y todo lo demás, porque pidieron no salir, porque después no consiguen trabajo, porque hay espacios particularmente digamos, del cine, de la literatura o del arte, no sé, etcétera, que están cooptados por un discurso hegemónico que después no consiguen trabajo. Es una cosa increíble esto, Deli. Yo no sé cómo te entiendo, porque es increíble esto que decís. Pero no sabes la impotencia, o sea, yo tenía planeado en una librería, me llaman, me bajan la presentación y salí a patear literalmente Buenos Aires, Sí. literalmente, mirá que acá hay librerías, y yo además conozco gente, y llamando amigos, y le digo, ¿puedo ir a ver esta librería? Me dice, no, me dice, no te lo van a presentar ni de casualidad. Como si no fuera un hecho cultural. Yo lo he contado en relación al libro de Nisman. Yo tengo amigos, yo estoy en la Universidad de Sociales, gente que quiero mucho. Estoy hablando del afecto, no Sí, estoy hablando sí. de política, estoy hablando del afecto. Gente que no me ha felicitado por el producto terminado. Estoy hablando en los términos más horribles que se puede hablar. Pero digo, cuando uno concluye algo, la gente te felicita, te dice, qué bueno que publicaste tu libro, me puede gustar o no me puede gustar. O sea, si yo publico un libro de cuentos, si no le gusta a la gente me felicita igual porque parece que es inocuo, cuando no lo es, porque si algo habla de la realidad, es la ficción. Sí. Y esto lo dijo Vargas Llosa muchísimo mejor que yo. Ahora, por el de Nisman, yo no solo que he perdido amigos, sino que he perdido el reconocimiento más básico de la vida, que cuando uno es chiquito está buscando el reconocimiento de su mamá, que le diga qué bien que hiciste tal cosa, y a lo largo de la vida pretende que sus amigos, cuando uno le pasa algo que es bueno, yo siempre digo que el libro de Nisman no fue una alegría, pero fue la emoción de dejar un un logro, logro, Delia, de un dejar logro. testimonio. Estábamos haciendo eso, que era muy importante, y hubo gente que nos dijo, che, qué bueno, qué bueno. Yo no lo fui a averiguar, pero ni siquiera, digo, sé que me han contado que hay librerías que los ponían debajo, digamos, y que no los ponían en las estantes. He escuchado de todo. Increíble. Y esta es la lucha que hay que dar. O sea, yo creo que cuanto más existe esto, más tenemos que dar de lo otro. De esto quería hablar con vos y con Pepo, del tema del, bueno, la lucha de ideas, la batalla cultural, lo que comenté en mi primer Hoy Celebro a Darío Lo Pérfido, ¿no? Lo necesario que es. Sucede que yo observo que en el plano de ideas políticas hay como muchas recetas. Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no hay como conceptos donde esas ideas se puedan alojar, ¿no? Y hace cosa de 2 sábados, creo, este sábado que pasó, no el anterior, que, bueno, Sebrel y Kovadlov, Birmacher y otros firmaron una carta. Y esto es algo que yo comenté tanto con Waldo como con Darío, y lo quiero comentar con ustedes, que es el tema de la concepción de la separación de partido y Estado, ¿no? Antes pedíamos que separemos Iglesia de Estado, ahora un partido político que funciona como huésped, que habita las instituciones, las desnaturaliza, las ponen a servir para ellos mismos. Y creo que esto es una de las líneas que tenemos que instalar, que tenemos que luchar para decir, el Estado somos todos, nos representamos, es el pacto que nos damos para poder convivir tranquilamente en sociedad. Y, y, y pienso que es una cosa que cada vez tenemos que hablar más de esto, ¿no? Y
proponiéndolo de forma activa, propositiva, diciendo, no está bien que organizaciones coopten la labor del Estado, las organizaciones sociales que son organizaciones paraestatales, que crean esclavos, las personas, nuestros compatriotas, pierden la calidad de ciudadanos. Esto se ve claramente en Jujuy, se ve en el conurbano, se ve en las provincias que estamos sumergidos en el medioevo prácticamente. Y nada, quiero ver qué piensan ustedes de esto, ¿no? De la separación, de empezar a pensar que el futuro que nos tiene que unir a todos tiene que ser desde esto, ¿no? Deli, dale vos. A ver, yo por empezar creo que las recetas no funcionan nunca ni en la política, ni en la vida, ni en la cocina siquiera. Viste que hay una mano de la abuela que no se puede imitar, bueno, porque ni copiando los ingredientes te puede salir igual algo. Si uno no, mira, y poniendo un ejemplo de la cocina que me parece muy válido, vos podés hacer exactamente igual una receta, pero si vos no tenés la viveza y la adaptabilidad de darte cuenta que, bueno, te quedó más seca, más húmeda, lo que sea, y le puede sobrar agua o faltar harina o lo que fuera, no vas a poder hacer nunca un buen plato. Yo creo que en la política pasa exactamente lo mismo. Y esto, bueno, ocurrió en la época del desarrollismo, donde tratando de imitar exactamente lo que pasaba afuera, acá no se podía replicar porque la idiosincrasia de un país y de un momento y de una sociedad en determinado periodo puede ser muy particular. Yo lo que creo que las batallas hay que darlas, que la pelea tiene que ser intensa, que no hay que achicarse frente a todos los cercos que nos tratan de poner o que existen realmente. Y creo que esta división entre la política y el Estado es relativa. Yo creo que lo que tiene que ocurrir es que hay que pensar qué Estado queremos, eh, qué debería cumplir el Estado, y hay que correrlo también incluso de la polarización. No se trata de un Estado absolutamente, entre muchísimas comillas, benefactor o un Estado ausente. En el medio hay un montón de matices que tienen que contemplar en qué país vivimos, y este país es tan grande, que incluso creo que hay que pensar un Estado diferente para cada localidad, porque no se vive igual. Cuando se habla de la Argentina, digamos, se tiende a tener esta cosa poco federalista de pensar en Buenos Aires, ¿no? Y cuando vos vas a otro lado y ves y entendés y comprendés la lógica de, no sé, un montón de provincias con la lógica del caudillaje, que tienen muchos menos márgenes de movilidad, ahí tiene que ocurrir otra cosa. Entonces lo que creo es que tenemos que dar la pregunta y ofrecer la pregunta y la discusión real acerca de qué Estado queremos y dejar de pensar a la política como una mala palabra. La política es pensar en el bien común. Pensar en el bien común incluye un montón de cosas y también incluye despojarse de algo que es muy difícil porque vivimos en una sociedad muy hedonista que tiene que ver con el egocentrismo. Y además, para jugar el juego político, también hay que entender de las redes y el lobby político, que es un mundo también particular. Entonces, lo que creo es que la discusión primero tiene que ser intelectual. La discusión tiene que ser de pensar conceptos. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política partidaria? ¿Qué es el partido? Porque el partido en un momento de la vida en la Argentina era lo que daba identidad a las personas. El partido tenía eran como una especie de club, ¿no? Y entonces hay que preguntarse si realmente queremos y estamos disponibles a partidos verticalistas, donde hay que ser soldados, donde hay que responder, o se piensa en otro tipo de organicidad. Esta creo que es la discusión que hay que dar. Delia, justo le iba a dar la palabra a Laura Alonso y se fue, y te doy la bienvenida, Waldo. Nos está acompañando el señor diputado Waldo Wolf. Bueno, Ani me pidió de hablar y Waldo, me encantaría que, bueno, no sé si escuchaste parte de la celebración a Pepo y a Delia, pero me gustaría que entres, ¿no? Que hagas un comentario.
Ani, ¿querías decirle algo a Pepo y a Delia? Ay, discúlpame, por ahí apreté sin querer. No, felicitarlas, nada más. Las estaba escuchando y todo lo que escucho todo el tiempo es el tema de la palabra, que nos tendríamos que poner de acuerdo en las palabras, ¿no? ¿En qué palabras? ¿Me escuchás? Sí, Waldo, te estoy Bueno, escuchando. denme unos minutos que estoy justo. Me enganché porque Delia me dijo que estaba en el Space y quería saludar. Estoy aterrizando, estoy saliendo de un avión, así que denme unos minutos que me conecto. Dale, Waldo, acá estamos esperando. Anda tranquilo y ya cuando te esperamos. ¿Estabas diciendo, Ani? Sí, lo que pensaba mientras las escuchaba todo el tiempo es que lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo en las palabras, porque empezamos a usar las palabras como títulos, mujer, colla, negro, lo que fuera, ¿no? Ahora son títulos, no son palabras. Y por ahí para los que uno es un inocente, para el otro es un delincuente, o sea, no estamos de acuerdo en las palabras esenciales. Ahí me parece que más que la política o el Estado o el gobierno o los partidos o lo que sea, hay una palabra que importa quién la valida. Si el Papa dice, si el gobierno dice, si tal facción dice que esa palabra es válida, pasa a ser válida, no importa si es cierto que Milagro Sala es Colla. Lo importante es que la dieron por Colla, le dieron el título de Colla y lo importante, peor todavía, es que ser Colla significa algo más que ser persona. Y ahí es donde yo veo que la grieta funciona como algo bueno, como si fuera una especie de mapa en la pared que te avisa que ahí atrás hay algo que está roto, que tiene un principio, tiene un fin, tiene una guía, es algo que uno puede ir viendo en qué dirección va y decir, bueno, es como una especie de señal, ahí hay algo que está roto, en la palabra está roto, en el lenguaje está roto, estamos rotos ahí, en no ponernos de acuerdo con las palabras principales. Por eso se me ocurrió esto del este espacio, Ani, porque hay como una pérdida de sentido. Hay que recuperar el sentido y creo que cuando vos hablás de la grieta, creo que se divide básicamente entre las personas que todavía valoramos, las palabras son cosas, digo yo, ¿no? Y abrazamos los significantes y luchamos por eso. Y luego por otro lado que es como, del otro lado hay como un desprecio, ¿no? A eso. ¿Decías, Delia? No, primero, Ani, un gusto, me gustó mucho lo que dijiste. Solo quiero hacer una observación. Quizás no tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que aprender a vivir sin ponernos de acuerdo. Porque para ponernos de acuerdo en qué significa una palabra, alguien tendría que tener una idea absoluta. Igual entiendo por el lado que lo decís y coincido, ¿no? Como esto, me pareció brillante esto que dijiste, ser Colla significa algo más que ser persona. Yo digo que alguien que dice eso entiende todo, ¿no? Claramente, nadie es bueno por ser algo. Sino por ser persona y en todo caso después por sus acciones. Pero sí me parece que las palabras justamente son muy peligrosas y son maravillosas porque no todos las entendemos igual. Y está bien vivir de esa manera. Y lo que estaría bueno es que nos escuchemos en qué significan cosas distintas. Es cierto que hay en determinado momento que hay que definir qué significa algo. Pero no importa lo que signifique para vos o para mí una palabra, lo importante es que nos respetemos en lo que significa para cada una. Y yo creo que esto como sociedad nos falta un montón aprender. Y estoy de acuerdo en que cada uno le da la autoridad a alguien para ver si valida o no valida lo que dice. Yo tengo un profundo respeto por todas las personas. Ahora, hay personas, y esto lo digo, mira, desde la literatura, mis grandes autores, la mayoría son asquerosos antisemitas, o lo fueron, lo digo en presente porque uno lo sigue leyendo, pero pongo
Luis Ferdinand Céline, un gran escritor, para mí uno de los mejores, era un tipo que estaba afiliado al partido nazi. Heidegger, que cambió la filosofía, fue en 1933 el rector de la Universidad de Friburgo, puesto por Hitler y todo su ejército de salvajes. Entonces, y eso no lo hace, digamos, ha cambiado igual la filosofía y realmente su pensamiento ha sido demoledor en tanto todo lo que venía anteriormente. Con lo cual, me parece que hay que tener mucho cuidado con esto de que tenemos que ponernos de acuerdo. No, tal vez no tenemos que ponernos de acuerdo. Tal vez tenemos que asumir que podemos vivir sin estar de acuerdo. Yo ahí, si me permiten, tengo un problema, digamos, he abrazado, como creo que muchos de nosotros, los que estudiamos comunicación o antropología o lo que fuere, durante muchos años el relativismo cultural, para después abrazarme a otros. He ejercitado el poliamor en términos ideológicos. Yo tomo las palabras de Anita en otro sentido. Yo creo que, a ver, comprendo el punto de Delia, lo entiendo absolutamente, pero también digo, tal vez sea necesario reconfigurar y discutir, darnos el debate acerca no de las palabras, sino de la axiología que abrazamos. Cuando arrancamos esta conversación hablamos de la Constitución. La Constitución en realidad es un compendio de palabras. Esas palabras tienen un sentido que se construyó socialmente, digamos, y en realidad ese sentido está fundado en ciertos valores que abrazó, si querés, la generación del 80, o bueno. Entonces lo que me parece a mí, yo ahí tengo un conflicto que tiene que ver con lo axiológico, lo que está bien y lo que está mal, entre lo que tenemos que, a ver, lo que es un delito y lo que no lo es. Hablo del derecho del Código Penal directamente, hablo de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que es correcto hacer y de lo que no es correcto hacer. Entonces me parece que más que ponernos de acuerdo con las palabras, o en realidad la relatividad de las palabras según el sentido semiológico que le da una sociedad en un momento determinado de la historia, yo creo que tendríamos que tratar de conversar, de discutir, de reflexionar sobre lo axiológico, sobre esta construcción de Estado basada en qué, ¿no? Es decir, o sea, va a estar bien robar según la identidad de alguien y según, digamos, vamos a cambiar el Código Penal, vamos a cambiar, a mí me faltan todas las S, chicos, porque yo soy jujeña y no pronuncio una S. Pero bueno, digo eso, ¿no? Porque mi impresión que tiene que ver con el relativismo es, bueno, a ver, todos los empresarios son malos opresores que se quedan con la plusvalía de los trabajadores. Bueno, ponele. Y entonces el que logra, digamos, a través de su esfuerzo, la riqueza, es malo de toda maldad. Ok, pero yo termino aplaudiendo a quien me habla de la pobreza, parada, como siempre digo, desde un Rolex, moviendo la muñeca desde un Rolex, que todavía no sé ni cómo hizo para comprarlo. Entonces, ¿cuál es? Ahí es donde está en juego lo axiológico. Digo, ¿cuál es el valor que se pone en cuestión ahí? ¿Cuál es el valor que se interpela ahí? ¿El valor del esfuerzo? ¿El valor de, no sé, trabajar duramente para lograr lo que querés? ¿O el valor de, bueno, esto que Borges ya en algún momento lo planteó, pero digo, o el viejo Vizcacha, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro libro de cabecera? ¿Nuestro libro de cabecera va a ser la Constitución o va a ser el personaje del viejo Vizcacha que también nos plantea Hernández y que es nuestro libro por excelencia? Entonces me parece que ahí a lo mejor tenemos que empezar a entender a entendernos a nosotros mismos, a construirnos a nosotros mismos, y en eso también tiene que ver el concepto de paridad. ¿Qué es la paridad? ¿No? ¿Qué significa la paridad? Porque yo, discúlpenme, yo no soy igual que un hombre. Yo cuando tengo que levantar una bolsa al supermercado, si tengo un hombre al lado, le pido que por favor me ayude, porque no me da la fuerza para hacerlo. O si tengo que cambiar la rueda del auto, no lo sé hacer, no me sale, no tengo fuerza para hacerlo. O sí, he plantado choclo, he vendido choclo y todo lo demás, pero después de vender bolsa y bolsa de choclo, de a 50 choclos, chicos, se me rompió la espalda. Mientras que no sé, a cualquiera de mis parientes que me ayudaba, no se le rompía la espalda. Entonces digo, ¿qué es la paridad? ¿Voy a entrar a la lista porque soy mujer o porque soy capaz?
Yo quiero entrar a la lista porque soy capaz, no porque soy mujer. Yo quiero que me escuchen como periodista porque soy buena, no porque soy mujer, no porque soy... Viste, yo siempre digo esto, es muy divertido y creo que si está Laura me debe haber escuchado más de una vez. Yo digo que a nosotros los del interior, y en esto también hago hincapié en lo que dijo Delia, a veces nos tratan como con, no sé si decirlo con cariño, pero viste que te mira así, te dice, bueno, pobrecita, es jujeña, ¿viste? Esa sensación, ¿no? Bueno, pobrecita, es jujeña, qué sé yo. Y te tienen una cosa compasiva, que a mí me da ternura, pero que me parece horrible, digo, porque no soy pobrecita porque vivo en Jujuy, o sea, tengo la misma posibilidad de capacidad, de competencia y demás que cualquiera que vive en otro lugar. Pero este país es tan diverso, tan enorme, tan grande y tan distinto entre sí, que de repente, y ser jujeño es casi, digamos, como no sé, ser tucumano, que ellos hablan, viste, con un acento distinto, que nosotros nos reímos mucho los tucumanos por cómo hablan, o ser mendocino, ser menduco, no sé, viste, te agarran del brazo y te dicen, pobrecita, es de Jujuy, qué sé yo, y no es así, pero claro, hay una mirada céntrica, ¿no? Esta cosa céntrica de la definición de lo que es la paridad. Bueno, yo traería a todas las que van a la plaza ahí a cargar las bolsas de choclo de a 50 choclo a ver si se la bancan. ¿Entendés? O sea, que te convencida que no se la van a bancar, porque te juro que no se la bancan. Mi vieja no ha creído en la paridad y ha cosechado tabaco, ha hecho lo que había que hacer, digo. Entonces, hay ahí una cosa de valores. ¿Qué es? ¿Es un valor ser mujer? Es como ser linda. Yo tengo una persona cercana que es muy linda y, viste, la gente le dice, qué linda que sos. Y ella siempre dice, bueno, no es ninguna virtud. Y claro, pues no es ninguna virtud, es verdad, no hiciste nada para ser linda, digamos, no hiciste linda. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo? Porque si no, vamos a tener que discutir el Código Penal, vamos a tener que discutir la Constitución. Creo que tomando el comentario tuyo de Ani y Delia, yo estoy muy convencida de tu perspectiva, Pepo, porque la Constitución Nacional es la ley suprema, ¿no? Es el acuerdo que nos dimos todos y esas palabras dicen eso y establecen instituciones para que todos podamos convivir, ¿no? Entonces, a partir de ahí que cada uno tenga su subjetividad, ¿no? A partir de ahí, pero no que eso sea relativizado, cuando me conviene o no me conviene, o utilizado, ¿no? Es lo de nuevo, ¿no? La pérdida de sentido de lo que es lo posmoderno. No sé, Waldo, lo veo con el micro abierto. Sí, acá estoy. Le voy a Si quería... un minuto nada más, primero porque las invitadas merecen tener protagonismo, solamente saludar y felicitarlas, ¿no? Ya que están con el tema de género, tres personas que respeto y admiro mucho: Rosario, Peponila, Rosario y Delia, que más que parte de mi equipo es una socia ideológica en un montón de cuestiones que pensamos de la misma manera. Así que solamente me quedo escuchando, agradecerte otra vez, Rosario, por el espacio. Perdón, sí, Rosario, tenemos Rosario. Sí, Waldo, decime Ro y ya distinguimos. Nada, me voy a quedar con los auriculares, estoy en el aeropuerto esperando la valija, estoy volviendo de un fin de semana que me fui con mi familia, y escuchándolas a ustedes y deleitándome con dos personas que admiro, que me encanta conversar y que aprendo mucho. Así que lindo escucharlas y acá estoy, me quedo escuchándolas. Gracias Waldo por tu generosidad, sabes el respeto que te tengo y nada, un abrazo y siempre espalda con espalda, Waldo. Espalda con espalda, un abrazo gigante a todos. Chau, chau. Gracias, Waldo. Un abrazo. Bueno, vamos por 1 hora 17 minutos, ¿no? Y yo tengo ganas de que Delia, mi estimadísima Delia, me consienta un capricho que tengo.
Y no sé si alguien quiere preguntar algo, me levanta la mano, antes que hagamos un cierre glorioso con Delia. Ani, ¿querés comentar algo más? Romina, no sé si Romina, nos está acompañando Romina Palestini, que es una gran poeta de Munro. Nada, si alguien quiere preguntar algo, a ver, Ani, comentá. Solamente decir que con respecto a lo que decía Delia, de ninguna manera creo que tendríamos que estar todos de acuerdo sobre todas las palabras, sino simplemente que estar de acuerdo en que determinadas palabras son lo que son, ya sea las de la Constitución. Si yo digo casa, cada uno imaginará la casa que quiera, pero no me pueden venir a decir que es un auto. A eso me refería, no a estar todos de acuerdo, sino a tener acuerdo sobre las palabras, que es lo que me parece que nos está faltando, más allá de lo que cada uno piense o el significado que cada uno le dé. A eso quería hacer esa aclaración. Sí, eso estaba claro y coincido plenamente con eso. Bueno, yo me siento feliz porque la verdad, estar escuchando, bueno, a Ani, que la abrazo, a Peponila y a Delia con sus conocimientos. A veces digo, bueno, voy a opinar, voy a decir algo, pero bueno, los chicos seguro que lo dicen mejor. Pero bueno, me nace, ¿no? Quería saber, estimada tocaya, si querés hacer algún comentario, que vamos para el cierre. Mira, yo antes que lea Delia, a mí me encanta la gente que puede, que usa las palabras para hacer arte, cosa que no puedo. Yo soy una bestia, soy una cabrona, digamos, yo, ¿viste? Soy una tana que arranca y no para más, pero amo las palabras y me encanta que pueda escribir y, digamos, yo no me imagino contando un cuento en 500 palabras, o sea, yo necesitaría 2.000 millones y medio de palabras. Así que nada, me encanta eso y quiero, por supuesto, decirles desde acá gracias a todos, a vos en particular, a Delia, obviamente, es un honor haber compartido este espacio con ella, y decirles bueno, que nada, que las batallas que hay que darlas, en lo que uno cree profundamente, que ser valiente no, digamos que uno cuando es valiente no se da cuenta que es valiente y eso está muy bueno y es así debe ser, eh, y que no silenciemos, digamos que tratemos todos, los que estamos acá, los que estemos convencidos, de hacernos carne de las distintas peleas, luchas, etcétera, que están dando quienes son callados permanentemente. Yo eso lo tengo como casi como una bandera, y que cada uno de nosotros somos solo un engranaje más, somos uno más, ni más importante, ni menos, ni nada. Vuelvo a decir, soy una tana cabrona, una jujeña que se come las heces, en el norte de este país. Amo mi país profundamente, lo conozco casi completo, me falta un poquitito nada más. Decirle que es hermoso y que tenemos que dar las batallas que haya que dar, ni por ser mujeres, ni por ser periodista o escritor o lo que sea, simplemente porque las tenemos que dar. Creo que ahí está en juego nuestra convicción y nuestra entereza, para acompañar a los que la pasan mal, a los que no son escuchados y a los que están silenciados. Y obviamente le dejo el ejercicio de la palabra a la que sabe. Así que gracias de verdad a todos y nada, me voy a quedar escuchando. A ver, hola, pensaba que tenía un problema con el micrófono. Sabés, Pepo, yo agradezco tu generosidad y nada, te sigo leyendo, te sigo escuchando. Gracias. Bueno, el lunes 29 va a estar Pablo Rachiopi a las 7 de la tarde hablando del Jujuy desoído. Ahí voy a estar. Vas a estar, buenísimo, muchísimas gracias, Pepo. Quiero que hablemos de aquellos que no se habla, ¿no? De aquellos de que está prohibido hablar.
de aquellos de esas palabras que ni siquiera en las librerías Tal cual. quieren que estén, ¿no? Nada, yo les quiero contar que Delia publicó su libro que se llama Miniaturas Literarias, 500 palabras. Ella se puso esa restricción de hacer textos de 500 palabras, a veces en lo creativo, ¿no? Cuando nos ponemos unas coordenadas que nos desafían, depuramos, ¿no? Depuramos magia. Y Delia tiene un texto en ese libro que se llama Miniaturas Literarias, 500 palabras, que están disponibles en todas las librerías del país. Lo digo porque quiero que se lo compren. Pero bueno, porque es maravilloso el libro de Delia, obviamente. Bueno, yo soy como muy fan de un texto, ¿no? Y bueno, que yo considero que es mágico. Y nada, así que le dejo el micro a Delia y adelante. Bueno, yo directamente me voy a despedir con este texto. Te agradezco infinitamente, Rosario Pili, por este espacio. Rosario, un placer compartirlo con vos, escucharte siempre. Escucharte es un placer, te lo dije en varias oportunidades que he tenido y todo el apoyo, además, porque el periodismo tiene que ser siempre lo que vos haces, que es decir lo que hay que decir. Este texto se llama 500 palabras sobre Kipur, que es el Día del Perdón, la tía Isabel, el tío Moni y mi papá. No tengo títulos tan largos, pero esto tenía mucho que ver con eso y es un texto que le gusta a Rosario y yo di apertura al libro con este texto porque desde hace mucho tiempo el mundo cabe en 500 palabras y cada cosa que me ocurre se escribe en 500 palabras. La tía Isabel llegando de Martínez temprano porque no viajaba. Ellas yendo al templo de Helguera, yo un poco más atrás, tocando el tapado de piel que mi mamá había desempolvado para la ocasión. Yo contenta con mi ropa nueva y blanca, con los zapatos siempre un poco apretados. En el medio no recuerdo más nada. Mi memoria va directo a la taza de té con flores rosas y borde dorado. El té con caques, la sopa con arroz, muerra de queso y un sinfín de comidas. Como si diera lo mismo lo que venía después. Siempre muchas, siempre humeantes, siempre ricas. Lo importante era el estricto orden en el que se cortaba el ayuno. Progresivo, cuidadoso, como si la moderación impuesta nos protegiera del salvajismo en el que nos dejan las restricciones. Cuando mi tía Isabel se acordaba que no había encendido ninguna velita recordatoria, mi mamá apresurada le preparaba una antes de que no se pudiera. Mi tía siempre se reía y traía bombones de damasco y de cereal con chocolate. Tal vez no hacía todo eso junto, tal vez no lo hacía para Kipur, pero así lo acomodé en mi memoria y el recuerdo se embellece. Siempre me conmovió el Día del Perdón. Lo he cuidado de variadas formas, inclusive descuidándolo. Me conmueve los muchos que, al menos por un rato, una vez al año, necesitan estar con otros haciendo casi lo mismo. Me conmueve el modo en que los recuerdos se aunan y se imponen. Me conmueve que cada quien se sienta llamado por algo. El sonido del shofar, la comida previa compartida y apurada, el modo milimétrico de distribuir los últimos segundos en que se puede comer. Me conmueve que alguien alguna vez haya tenido la absurda idea de ayunar y muchas generaciones y generaciones no lo hayan cuestionado. Tan lejos de eso. Las explicaciones y la exégesis encuentran cada vez más maneras de justificarlo. Me conmueven los años en que cuando la tía Isabel ya no venía, yo pasaba el día entero con mi mamá y cuando llegaba mi hermano siempre nos sentábamos con la tía Hasi a reírnos de algo, a contar cuánto faltaba para comer y qué comeríamos primero. Me conmueve recordar al tío Moni que no cumplía, pero que nos regalaba plata a los que habíamos hecho el ayuno completo. Ese modo extraño que tenemos los adultos de promover aquello que no nos convence del todo. Me conmueve que ahora el ayuno se corta en mi casa y que indefectiblemente quiero el mismo orden: té, sopa de arroz, muerras, innumerables comidas. Me conmueve el recuerdo de mi papá cuando trabajaba en el templo, cuando todos los que habían ido a encender una vela por alguien. Me conmueve el recuerdo de no haber estado en su último Kipur. Me conmueve saber que encenderé una vela por él o por mí, porque somos los vivos los que necesitamos una luz que ilumine la oscuridad en la que nos dejan los ausentes.
Gracias, Delia. Maravilloso. Bueno, gracias a todos por participar. Esa última frase es maravillosa. Sí, total. Bueno, sabes que te admiro y te quiero y nada. Y Delia, ¿sabes qué, Pepo? Delia me decía, bueno, pero yo, Peponila, que es tan importante, yo decía, no. Yo decía, no, yo te voy a celebrar. Y Delia me decía, no, vos celebrarme a mí, no. A ver, decía, no. Celebro tu arte, celebro tu generosidad, las celebro a las dos, sí por la valentía, porque lo son, porque son auténticas, porque son libres, porque son creativas, porque van para adelante, son todos los valores que yo me inspiran y por lo que estoy sosteniendo en este momento tan difícil, ¿no? Como me comentó por privado Romina Palestini, nuestra poeta favorita de Munro, que adoramos muchos. Me decía, ¿de dónde sacamos la fuerza, no? Bueno, hoy la sacamos de acá, de escuchar a Pepo, de escuchar a Delia. Nada, las abrazo, las celebro y bueno, las espero el próximo lunes 29, Jujuy Desoído, a las 19 horas. Pablo nos va a estar contando de su experiencia. También leeremos un poema. Y porque bueno, todas las batallas también tienen que ser bellas, ¿no? Sin la belleza que hacemos. Bueno, antes de terminar quiero decir que le agradezco a Delia este texto que fue hermoso, que de alguna manera me llevó a mi infancia, pero en la Navidad. Una cosa, no sé por qué, pero... A mí me sorprendió porque vos sabés que mucha gente, cuando lo leía en algún lugar, después me escribía en las redes eso, ¿no? Que los transportaba a sus propias fiestas, que daba Claro. igual. Y yo creo que lo que tiene la literatura es eso, que uno escribe desde su terruño siempre, desde su mundo chiquito, y llega a todos lados. Y si lo aprendí de alguien es de Héctor Tizón. Así que, sí. Sí, nuestro Héctor. Sí, Bueno. sí. Bueno, desde su terreno, desde Sí. Terruño, que llega a todos lados, Sí. ¿no? A Pepo Sí, la tenemos. tal cual. Bueno. Sí, tal cual. Chicas, les mando un beso a todos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, si me quieren, lo voy a empezar a decir porque Martín Hadis el martes pasado me dijo, lo voy a decir yo porque si no vos no lo vas a decir, tal. En mi bio ahí de Twitter una cosa que se llama Mi Cafecito, si me ayudan con alguna donación, porque quiero comprar cosas para poder empezar a hacer también entrevistas, no solamente de audio, sino con video. Y bueno, y ahí comprando fierros, Buenísimo. ¿no? A Así que cafecito, nada, entonces. Está ahí está mi video, pero bueno, me cuesta muchísimo hacer esto, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque quiero seguir y bueno, nada, un abrazo a todos y nada, los leo y feliz de compartir felicidad con ustedes. Gracias por la celebración. Gracias. Gracias por todo. Un beso, chao.